proponemos un viaje por el interior de nuestra tierra. Un recorrido apasionante por las diversas vivencias que forman nuestras raíces. Informarnos y conocer las posibilidades que nos brinda nuestro suelo, narrado por sus propios protagonistas, para entender qué es el campo y qué importancia tiene. Bienvenidos a Raíces Argentinas. Sí, mi nombre es Gustavo Almacio, soy ingeniero agrónomo, productor, que vivo en el campo, en La Dulce, el partido de Necochea, en un planteo mixto, y que desde hace un tiempo estoy trabajando también acá en el sudoeste, colaborando con la cabaña Fortín en Torkins, en el partido Saavedra, tratando de aprender y de interactuar para seguir apostando a los sistemas mixtos, ¿no? Que son los que nunca se tendrían que haber ido, especialmente en esta zona, donde se genera no solamente el arraigo territorial, sino una mayor estabilidad productiva. Y bueno, y en ese contexto, el año pasado hicimos muy buenas cadenas de sorgo, donde mostramos cómo el sorgo no es un solo cultivo, sino que sembrando 6, 7 híbridos diferentes, hicimos desde un sorgo forrajero para enero-febrero, primero un Sudán clásico para lo primero que queremos pasturar en enero, después un fotosensitivo para lo que se pasaba pero que pierde menos calidad, después seguimos con un azucarado para diferido temprano, después con un azucarado BMR, después con un granífero, con lo cual completamos 10 meses de sorgo, porque o 9 meses, estuvimos desde enero hasta septiembre, con diferentes categorías. Con una ventaja, quedó cobertura. Y la vez pasada, ahora en el mes de primeros días de noviembre, cuando vi un viento clásico de esta zona, yo veía cómo esos lotes no se volaban, con lo cual también cumplía con el cuidado del suelo. Lo mismo con los verdeos tanto de avena, de centeno, hasta regras, y también pasturas, pero con un modelo de silaje de cebada, básicamente, y ya no como una cuestión de reserva para el invierno, sino silaje de cebada, teniendo la posibilidad, en años como este, excepcionalmente húmedos, tanto el año pasado como calculo que va a pasar lo mismo ahora, después del silaje de cebada, estábamos sembrando un sorgo, porque justamente queda como una cancha de fútbol cortadito y ahí metíamos el cultivo de sorgo porque había humedad en el suelo para sembrar porque justo había llovido. Y la ventaja de ese planteo con los silajes permite ajustar, siempre hay que manejar el pasto que es lo más barato, pero el pasto más en esta zona es muy variable en cantidad y en calidad. Al tener una bolsa de silaje, en este caso en 4 o 5 lotes diferentes, el ajuste se hacía en función de las necesidades del animal, pero también en función de cómo viene el año, para no destrozar una pastura cuando hay una condición de sequía. Hasta ahora los 2 años que me está tocando transitar acá en el sudoeste son fuera de lo común, yo lo tengo claro, ha sido el año pero también tengo claro que esa lluvia espectacular de 20 milímetros, después otros 30, después otros 20, porque gran parte del sudoeste tiene promedio limitante de tosca y suelos que pueden almacenar poca agua. Por lo tanto, hay que cosechar ese agua con un cultivo. No soy de la idea de dejar barbechos largos, no tiene sentido, porque un barbecho largo gastás mucha plata y encima de gastar mucha plata, ese agua se pierde, porque en definitiva con lugares con pendientes o lugares con tosca cerca no se puede almacenar. Si podés almacenar 40 o 50 milímetros, el resto se pierde. Entonces el objetivo es captarlo con cultivo, hacer reservas más que se puede, manejar con un concepto como hay en el banco, que es el encaje que es lo que plata que no tiene que prestar el banco y se la tiene que quedar. Bueno, yo manejo un concepto de encaje forrajero. O sea, es muy difícil de que la gente lo haga, pero guardá, que te tiene que sobrar, porque estás en el sudoeste, te tiene que sobrar. Tenés que manejarte con por lo menos un 20% que te tiene que sobrar, aunque eso tenga un costo financiero, porque después lo vas a agradecer y lo vas a manejar de otra manera. Y creo que esa es la idea, entender que está en una zona semiárida, que esto que está pasando es espectacular, que hay que aprovecharlo, no hay que olvidarse en qué zonas está, cuidado con la carga, cuidado con entusiasmarse y entrar en un boom de aumentar la carga, porque después ya sabemos lo que termina pasando. Entonces yo creo que estas situaciones así son para mejorar los índices productivos, no aumentar mucho la carga, aprovechar para hacer reservas, porque seguramente, y ojalá me equivoque, ojalá que no, pero es muy probable que en algún momento no lleguemos al 2009, Dios quiera que no, pero sí haya periodos que por ahí no esté faltando lo más preciado acá, que es el agua. Así que esa es un poco la idea con el planteo mixto, hacer un cultivo, en el caso campo que estoy trabajando, hacer cebada para silaje, hacer una avena para grano. ¿Pero por qué? Porque estamos haciendo crit feeding, que crit feeding es darle esa alimentación diferencial del ternero al pie de la madre. Tenemos unos comederos, como que ponemos unos 1.800, 2.000 kilos de avena o de balanceado, que los llevamos con patines al lote, le desplegamos como una especie de ala que hace que
pueda pasar solamente el ternero y no la vaca. ¿Cuándo es clave? Fin de noviembre, diciembre, porque aún en un año llovedor se terminan las avenas, se terminan los regrases, los sorgos todavía no están, y nos estamos perdiendo en el ternero el momento donde multiplica por más, donde es más eficiente. La vaca quizás ya está preñada o con menos se arregla. Bueno, entonces para tratar de generar, digamos, comida que sea generada en el campo, bueno, una semilla de avena, que por ahí lográs 13, 14 de proteína, termina siendo un alimento producido en el campo, en un momento estratégico importante y con una simplicidad de manejo, porque vos metés el comedero de crifidio en el lote y si el fin de semana no está el empleado, se va, no pasa nada, porque te alcanza, no tenés que estar continuamente suministrándolo. Así que bueno, ese es un poco el planteo que estamos armando, teniendo en cuenta en qué zonas está, pero no con un planteo tan conservador que no permita rectificar. O sea, la estrategia era una cosa y la táctica cambia. Futbolísticamente hablando, le echan a 3 jugadores al rival que es mejor que yo. ¿Qué hago? ¿Me quedo a la defensiva o aprovecho porque es por diferencia de gol? Bueno, yo aprovecho porque es diferencia de gol. Entonces en el sudoeste termino fertilizando dos veces el sorgo. Yo sé que no es para siempre, pero aproveché el agua, porque lo que empezó a limitar el año pasado, y lo vieron acá con lo que pasó con los cultivos de trigo. Todo el sudoeste siempre fue la zona 5, fue la zona de calidad de trigo. Entre el cambio de variedades y los años lluviosos que hubo, y con la fertilización que se hizo siempre con los problemas políticos que no podíamos vender el trigo, yo se lo entiendo, yo soy productor y lo que pasó, pero con la cebada pasaba lo mismo. Cuando rindió mucho nos quedamos sin proteína. Y el puerto de Bahía Blanca terminó siendo lo que era antes, que era un puerto de trigos de calidad o cebada de calidad, empezó a haber problemas de calidad. Entonces creo que a eso me refiero con que uno necesita tener un monitoreo de cómo viene el año. Y es más fácil invertir en ganadería que en agricultura, porque en ganadería ese crecimiento que podés tener con una buena fertilización lo captás después con un silaje o con un rollo antes que venga el soplete clásico del sudoeste. Un cultivo de grano siempre tenemos la helada que estamos esperando para noviembre, el soplete de fin de noviembre, diciembre. O sea, tampoco es que uno va a venir con un modelo, o sea, es imposible pensar que uno va a venir con un modelo del sudeste, ¿no? Así que me parece que lo importante es interactuar, por eso para mí formar parte de la regional es aprender mucho, es estar con gente que me ha recibido en forma espectacular y con tanta gente valiosa que uno aprende, interactúa. Bueno, esa es haciendo lo que uno le gusta. Creo que ese es el camino que por suerte me toca ahora. Yo creo que hay tantos planteos mixtos o tantos planteos ganaderos como campos hay, y hay que partir primero más que del tipo de campo, de la cuestión casi te diría sociológica. ¿Qué tiempo quiere dedicar al productor? ¿A qué distancia vive del campo? ¿Tiene equipo preparado? ¿Qué gente tiene en el campo? En función de eso armar la planificación. O sea, no desde el punto de vista de qué campo tiene, sino desde el punto de vista de qué es lo posible. ¿Qué riesgos hay? Bueno, por eso es casi personalizado, es muy difícil. Yo te puedo hacer un planteo de control de malezas, no va a cambiar mucho de Suárez a Pringles a Tres Arroyos. O te puedo hacer un control de chinches y no va a cambiar tanto. Y los agricultores en general hoy están bastante más parejos, pero lo que hay que tratar de trabajar, y creo que en eso el INTA está haciendo cosas muy buenas, los grupos CREA y demás, es tratar de levantar más el conocimiento que hay en ganadería. Hoy hay una dispersión enorme, hay gente que está haciendo genoma y fecundación in vitro, y hay gente que no hace tacto y tiene todo el año el toro con las vacas y que no hace reserva, y creo que hay mucho laburo ahí, especialmente de que siga trabajando muy bien el INTA, como por suerte ahí en el sudoeste, para poder tratar de que eso que vos hablás de la planificación y la estrategia se pueda llevar a cabo. En contacto con el productor, que es el que está todos los días ahí, o sea, que se le den las herramientas, porque hay muchas herramientas que son, como siempre decimos, de proceso, no son de plata, ¿no? Pero por eso creo que soy bastante optimista con la ganadería. Creo que el desafío, la salida, mira, ya iba a decir nuestra zona acá, me salió natural, digamos, decir nuestra zona acá, yo creo que es con la economía mixta, no es tanto con los cultivos, también tiene mucho que ver con ganadería, y si Dios quiere que podamos empezar prontamente a exportar, a tener una ganadería más pujante, en esta zona tiene una ventaja enorme, enorme porque se puede aprovechar todos los tipos de suelos diferentes que hay, hasta la ventaja que a veces no llueve para poder hacer la alimentación a grano. En Estados Unidos los feedlots, los demás no están en zonas lluviosas como están acá. Pensando que para mí la ganadería tiene que ser, no es una dicotomía entre pasto o grano, es aprovechar los recursos que tenemos de la mejor manera posible, sin fundamentalismo, yo siempre digo más y que o sea, es con, no y, o no, hago a pasto o a grano, es bueno o es malo. No, el pasto, si es lo más barato, aprovechalo, pero el silaje te permite ajustar mejor eso,
y en algún momento la terminación con grano si tenés grano de avena. O sea, me parece que es abrir un poco la cabeza y en cada situación tratar de ver de qué manera se ajusta más ese manejo del campo. El dengue se previene evitando la reproducción del mosquito Aedes aegypti en agua limpia, quieta y con sombra. Desmalezá patios y jardines, limpia desagües pluviales y elimina recipientes que acumulen agua. O dalos vuelta cepillando su interior. Si tenés fiebre alta, más de 38 grados, dolor de cabeza y corporal, sarpullido, vómitos y dolor abdominal, no te automediques y consultá al médico. Dengue. Nos cuidamos entre todos. Municipio de Bahía Blanca. Desde tu consejo, estamos fomentando el uso responsable de la bicicleta en nuestra ciudad a través de la Ordenanza 18.433. Por la ciclovía, vas más seguro y no contaminás. Hagamos de Bahía una ciudad más saludable. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. www.hcdbahiablanca.gov.ar